tardes, bienvenidos a todos. Vamos a compartir la semblanza de nuestro ponente. Sí se ve ahí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle las gracias al ingeniero arquitecto Juan Gabriel Álvarez Hernández, quien de la manera más amable nos ofreció esta conferencia que se titula A 2 años de los sismos de Turquía, con reflexiones desde la práctica profesional. El ingeniero es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Profesional Tecamachalco, con la generación 92-97. Cuenta con 27 años de experiencia en diseño estructural, participando en importantes edificios de hasta 40 niveles de altura y cientos de edificios de mediana altura. Es corresponsable en seguridad estructural nivel 2, corresponsable de obra en seguridad estructural para el Estado de México, miembro institucional Consultoría Plata de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE), miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS), miembro del ACI American Concrete Institute, miembro del AWS American Welding Society, miembro del Comité de Estructuras Existentes de la SMIE, miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables AC AMDROC, y es socio de nuestro Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, CAMSAM. Te damos la más cordial bienvenida, ingeniero. Muchísimas gracias por esta charla y bueno, pues vamos a ponerte mucha atención. Les vamos a pedir de la manera más atenta que mantengamos los micrófonos en silencio. Si tuvieran alguna inquietud, vía chat, por favor. Y solo en caso de que nos quede tiempo al final, podríamos abrir una sesión de preguntas y respuestas si el ingeniero está de acuerdo. Claro que sí. Bueno, Bien. pues muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidas a esta plática. Agradezco al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, a la arquitecta Elizabeth Smith. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta experiencia. Espero que al final de ella se queden con una reflexión y sobre todo los pueda yo motivar para mejorar nuestro quehacer ingenieril desde cualquier área que ustedes desarrollen, sea proyectista, sea calculista, supervisión o la propia ejecución de las obras. Pues muy bien. En marzo del 2023, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica nos invitó a integrar una brigada de reconocimiento de daños en el campo. Esta foto que les muestro, eh, eh, de izquierda a derecha, el ingeniero de chaleco amarillo es el profesor Semal James. Él fue el que nos guió por toda la área de daños. Los demás 10 personas son los integrantes de nuestra brigada. Aquí enlisté el nombre de las personas y un agradecimiento y reconocimiento a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, a su actual presidente, el doctor Luis Miguel Pinto, y a los expresidentes Héctor Guerrero y Edgar Tapia, que tuvieron la visión de organizar estas visitas a revisar los daños de los sismos en Turquía en el 2023 y en Taiwán en el 2024. Como introducción, les quiero comentar que esa presentación le enfocaré en analizar las causas y tipos de daños que provocaron los sismos del 6 de febrero. Voy a comentar las reflexiones desde mi muy particular punto de vista de la práctica profesional que estoy seguro podemos aplicar en nuestro futuro inmediato. Ustedes saben que en todas las ciudades del mundo, la gran cantidad de edificios construidos en épocas anteriores en las que se usaron normativas menos rigurosas en cuanto al diseño sísmico, son las que tienen un mayor peligro, son vulnerables y presentan un mayor riesgo de daño. Mi objetivo aquí con ustedes es que reflexionemos y debemos de aprender a no repetir las causas de los daños que se observan de forma repetitiva. Yo desde que estudio siempre veo estos daños en los sismos de todo el mundo, sea Kobe, sea Northridge, sea Chile, y no sé por qué nuestra mente de los humanos es muy corta, se nos olvida y luego volvemos a cometer estos errores, por el cual fue lo que me motiva a dar esta plática. Recordemos que
En Turquía fueron 2 sismos, uno en la noche a las 4:17 de la madrugada y otro que escasamente 8 horas después, a las 1 de la tarde. Los epicentros son muy cercanos, sin embargo, no son en la misma falla, son 2 fallas diferentes, por lo cual no se puede considerar que uno es réplica del otro. En estas ciudades de Parsakzik y Elbistan, para que ustedes se imaginen, está aproximadamente a 800 y 1000 kilómetros de la capital Estambul. Es como si en la República Mexicana nosotros estuviéramos en la Ciudad de México y estos sismos pasaran en las ciudades de Chiapas. Por eso los daños se concentraron en la frontera, en las provincias de Camarache, que es una frontera hacia Siria, ¿no? Hacia el sur. Algunas cifras, y estas son cifras bastante preocupantes. Por ejemplo, la Autoridad de Gestión de Desastres de Turquía maneja 43.550 muertes y 108.000 heridos. En esta tablita que les muestro, vemos que fueron 2 provincias las que sufrieron más daños, Kahramanmaraş y Hatay. Imagínense, en una sola provincia, 21.000 muertos. Esas son cifras oficiales. Algunas otras cifras estimaron hasta 105.671 muertos. Ahora, en costo, es de los sismos más costosos. Estamos hablando de 84.000 millones de dólares norteamericanos, 70.000 millones en reconstrucción, 10.400 en pérdida de ingresos nacionales. Pues es una gran cantidad de daño. No sé si ustedes se imaginan esta cantidad de afectados. Ahora voy a mostrarles estas fotos para irnos dando una idea de cómo se veían estas ciudades. En esta área donde vemos escombros había decenas de edificios que fueron colapsados, incluso unos ya demolidos por los días que nosotros fuimos después del sismo. Sin embargo, los edificios que ustedes ven aquí al fondo no crean que están sanos. Todos los edificios están lastimados y próximos a su demolición. Otra de las provincias, Gaizapet, igual, todas las zonas de alrededor de este edificio son ya edificios que fueron demolidos o que tuvieron colapso total. Otra de las provincias, la que les hablaba, donde hubo más muertos, Hatay. Estas fotos solo es una especie de panorama de que ustedes imaginen el nivel de desastre que hubo en el país. Es cierto que hubo algunas causas políticas. Esta es una imagen de un artículo donde el presidente en unos años antes, en el 2018, hizo una amnistía para que las construcciones que no cumplían los códigos de seguridad, si estos pagaban una multa, podían salvarse, ¿no? Y ellos hablaban de que gracias a eso, 144,000 personas tuvieron dónde vivir. Aquí dice que esas mismas personas fallecieron meses después fallecieron con el terremoto. Y si bien es cierto que este sismo presentó magnitudes de pseudoaceleraciones mayores a las que consideraba la normativa vigente en ese momento, que es del 2018, estamos seguros que sin dudar a dudas se conjugó con muchas deficiencias en el propio diseño estructural, más deficiencias en la ejecución de la propia obra. En esta imagen que yo les muestro, tenemos aquí la meseta del espectro de diseño en la línea de color negro y punteado es como el espectro transparente. Sin embargo, las líneas azules son los registros de aceleraciones en la estación 3129. Tenemos aquí con línea roja en la estación 3126. Como ven, sí hay picos donde la aceleración rebasó el espectro de diseño. Bien, yo voy a dedicarle mucho tiempo a los daños y sus posibles causas. Estoy numerando aquí
12 puntos, los cuales vamos a ir analizando con cada una de las imágenes que yo les voy presentando. Como vamos a comenzar con el cambio de uso de los edificios. Si bien es común que todos los edificios con el paso del tiempo nos pidan cambios en su uso, este cambio, si las cargas son mayores, se debe de realizar forzosamente una revisión numérica para verificar y dictaminar que esas nuevas cargas no, no provoque esfuerzos mayores a los que la estructura, las solicitaciones que la estructura soporta. Si esto no fuera así, tendríamos que hacer un proyecto de reestructuración. Otro punto muy importante es la concentración de cargas. Si yo voy a cambiar un edificio habitacional a oficinas y encima le voy a colocar un archivo muerto, no se nos debe ocurrir ponerlo en pisos superiores, debemos buscar que sea en planta baja. Si ya ustedes o la situación, el proyecto, forzosamente lo requiera que se coloque en las plantas superiores, hay que realizar todos los análisis porque al tener mayor masa, mayor peso en los pisos superiores, forzosamente vamos a generar momentos superiores a los que estaba diseñado el edificio. En este círculo rojo estoy haciendo un acercamiento de toda esta cantidad de libreros con archivo muerto que contenía este inmueble. Seguramente no fue la única causa que provocó el derrumbe. Se conjugó con deficiencias en armado, deficiencias en la estructuración, pero sí es un punto que todos ustedes deben de tomar en cuenta cuando les soliciten o les pidan cambiar de uso un inmueble. Estructuraciones deficientes es mi segundo punto. Aún en edificios nuevos, observamos que hay una discontinuidad en los marcos. Es decir, ustedes sí ven mi cursor, ¿verdad? Sí. Hay una discontinuidad en los marcos rígidos que no alcanzan a tomar y a trabajar como tal, no toman el esfuerzo porque interrumpen las traves en cada nivel, ¿no? En este piso. Otra deficiencia, y esta, créanme que es la más común aquí en nuestra ciudad, es que las estructuraciones no las proponen para que resista las fuerzas sísmicas en ambos sentidos y los sismos pueden llegar en la parte corta o parte larga del edificio. En esta imagen que yo les muestro, todas las columnas y los muros están orientados en un solo sentido. Es decir, si ustedes observan, todas estas columnas están alargadas hacia el sentido paralelo y cuando viene el sismo en el sentido perpendicular, pues seguramente va a tener más distorsiones, más deformaciones o las columnas van a fallar. Dentro de esta misma estructuración deficiente es muy común que si yo coloco todas las columnas en el sentido corto, el esfuerzo que me genera en la parte basal, el cortante y el momento flexionante en su base, sea mayor al que me resiste en la dimensión corta del elemento. Por eso presentamos estas fallas. Incluso aquí observamos en esta foto un mal detallado del acero de refuerzo y la mala calidad del concreto que presenta el corrimiento de la columna del piso superior. En esta imagen, esta columna es prolongación de la columna de abajo. Y aquí vemos claramente cómo se desfasa la columna inferior. El resultado de tener columnas y muros orientados en un solo sentido hacen que dejen sin rigidez y resistencia al sentido perpendicular, provocando la falla más común del sistema estructural, que es un volteo o una falla completa de las columnas, sea en planta baja o sea en algún nivel superior. En la foto de la izquierda, la falla de las columnas se presenta en el primer nivel. En la foto de la derecha vemos que la falla fue en todas las columnas de planta baja. Tercer punto, materiales deficientes. Recuerden que eso les comentaba que los edificios que más trabajo nos cuesta en todas las ciudades, que más problemas nos dan, son las que se construyen
o se construyeron hace décadas con reglamentos que no ponían énfasis en la calidad del material. Incluso aquí lo que les estoy mostrando es el uso de varillas lisas, las cuales tienen una menor resistencia a las actuales y sobre todo no tienen adherencia al concreto. Cuando fallan, pues la varilla, pues como un alambrón, simplemente fluye, se estira y colapsa, ¿no? Las normas actuales ya no permiten el uso de este tipo de varillas lisas. Otro problema de los materiales son concretos de baja resistencia. En esta foto de la izquierda yo les estoy mostrando un concreto totalmente desgranable al tacto. Incluso tienen agregado grueso de río. La grava es redonda de río, ¿no? Actualmente las normas no lo permiten. En la foto de la derecha les muestro todo ese edificio con todo el acero de refuerzo de varilla lisa. Eso que ustedes ven en esta foto es la parte de arriba que estoy señalando es la losa de azotea. La siguiente fila son las columnas, todas las columnas del piso que fallaron, que se articularon en la parte inferior y se doblaron. Luego viene otra losa, luego la siguiente fila de columnas, luego otra losa, fila de columnas y otra losa. Es decir, ustedes aquí podrían ver que esta estructura era 1, 2, 3, 4 niveles. La deficiencia en el detallado del acero de refuerzo. Se observó una mala práctica tanto en cómo ejecutan las obras, como quizás por la falta de especificación, pero el detallado en cuanto a los traslapes es algo muy drástico. En esta foto central, vean ustedes las varillas de la columna sin ningún doblez hacia las traves. En las fotos de la derecha, vean la cantidad de barras del acero de refuerzo que se traslapan en un solo punto. Hoy en día las normas pues nos piden hacer una énfasis en estos tipos de detallados, de acuerdo a la ductilidad que manejamos. Nuevamente, aquí en la parte baja de las columnas, podré yo decirles que casi el 60-70% de varillas traslapadas en la parte baja, donde ustedes saben tienen el esfuerzo mayor de los elementos verticales, ¿no? Adicional a esto, estribos que no tienen ganchos a 135 grados, sino es un gancho normal a 90 grados como se realizaba hace décadas. Quinto punto, edificios de esquina. Me refiero a un edificio de esquina irregular, aquellos edificios que en dos de sus colindancias tienen muros de rigidez o elementos propios de tabique, de bardas, que hacen que sean más rígidos en sus colindancias y en las esquinas, por tener locales comerciales, accesorios o estacionamientos, tenemos todas las aberturas, lo cual nos genera un efecto de torsión que normalmente siempre la columna de la esquina es la primera que va a fallar. Aquí lo estamos viendo, esta columna de la esquina falla completamente por cortante. Bien, yo creo que todos han escuchado planta baja débil y creo que es el talón de Aquiles de muchos edificios en todas partes del mundo, ¿no? Y es una de las fallas más repetitivas que se presenta. Esta planta baja débil es cuando tenemos en los pisos superiores una rigidez que nos proporcionan todos los muros o una estructuración más densa, y en la planta baja tenemos solamente columnas para que nos permitan meter estacionamiento, locales comerciales y demás. Esos cambios bruscos de rigidez me provocan que cuando viene el efecto sísmico funcionen de una forma muy frágil y falle. En estas fotos que yo les voy a mostrar, en la planta baja existía un nivel, quizás estacionamiento, quizás accesorios, locales comerciales, y este nivel desaparece. Voy a mostrarles bastantes fotos porque creo que es una de las fallas más comunes
y que seguimos nosotros diseñando estructuras de este tipo. Los pisos superiores habitacionales, el estacionamiento en planta baja, pero no tienen cuidado al momento del diseño y hacer una revisión, que esas columnas resistan el cortante sísmico que les va a generar. Entonces, hoy en día, si ustedes ven un edificio con columnas en planta baja muy esbeltas, parecen palillos, ¿no? Seguramente es una planta baja débil. Hemos estado buscando mejorar el comportamiento de esas plantas mediante la colocación de muros de concreto, contraventeos o algún sistema de disipación de energía para ayudar a controlar la falla. Sin embargo, ustedes pueden aquí observar qué cantidad de fotos. Miren, esta foto central, este techo blanco era una marquesina de unos comercios que estaban aquí abajo. En el edificio amarillo de la foto inferior, toda la planta baja era estacionamiento. Esta foto que yo tengo en la izquierda es la foto de la esquina de este mismo edificio. En la foto derecho inferior, aquí donde tengo mi cursor, en la planta baja, la planta débil no forzosamente es la planta baja. Aquí la planta débil fue el primer piso. Continuamos con imágenes de planta baja débil. En la primera foto, aquí abajo había un nivel. En la segunda foto es más evidente. En la primera foto de la izquierda, quiero que me ayuden y observemos que no fue solamente la planta baja débil, fue planta baja, primer nivel y segundo nivel los que colapsaron. Aquí en esta parte hay 3 niveles que colapsó. En la siguiente foto, si ponemos atención, veremos que la falla de planta baja débil fue repetitiva en al menos 4 de estos edificios, 4 vecinos con la misma falla. Ahora nos vamos a adentrar y vamos a particularizar en detalles ya más específicos. Les voy a platicar un poquito de las articulaciones. Cuando nosotros hacemos un diseño de marcos, lo primero que queremos que llegara a fallar en el peor de los casos son las vigas. Esa es una articulación de una viga. Preferimos que fallen las vigas y no las columnas. Eso es como un caso ya muy extremo, ¿no? Con el sismo, cuando se presenta el sismo de diseño, el sismo fuerte. Algunas vigas de acoplamiento que podemos mejorar el comportamiento de estas vigas ya ahora con algunas varillas diagonales, algunos trus diagonales. Aquí en la segunda foto vemos las articulaciones plásticas en las mismas traves. Y lo último que queremos o lo último que buscamos que se dañe son las columnas. Sobre todo, hay que evitar que se formen las articulaciones plásticas en las columnas de los pisos inferiores, en ningún piso, pero sobre todo en los pisos inferiores. Esta foto que estamos revisando aquí es la primera imagen de que una columna va a fallar. Y el recubrimiento se desprendió, las varillas siguen, no hay ningún flujo del acero, el acero de refuerzo no tiene ninguna afluencia, pero ya nos está avisando. Este es el primer aviso. Después de aquí tiene una cantidad de capacidad de carga que desarrolle para que el acero de refuerzo empiece a fluir y se empiece a deformar. En cambio, en estas siguientes fotos, y en la primera foto, pues la gran cantidad de varillas que ya fallaron. Vean aquí ustedes los estribos que eran con doblez a 90 grados, los cuales cuando se presenta el fenómeno, se abren completamente, permitiendo que nuestras varillas de refuerzo longitudinal fluyan y se deformen de esta forma. En la siguiente foto, no solo falló la columna, sino que al provocar el volteo, todas las columnas, sea por un mal traslape o por una mala calidad de la varilla o por el gran esfuerzo de concentración de momento de volteo, pero ven aquí que en esta foto todas las varillas se parten, se rompen, llegan al estado último, entonces falla, ¿no? Su resistencia
no soporta esta tensión, siendo que el acero nos ayuda a trabajar en tensión, a absorber los momentos de tensión. En las fotos inferiores, a pesar de que vemos una gran cantidad de estribos, todos los estribos solo es perimetral y con doblez a 90 grados. ¿Por qué fallan aquí? Quizás nos faltaron anillos intermedios, anillos secundarios para no dejar de confinar tantas varillas y sobre todo en una zona donde ellos acostumbraban a hacer tanto traslape. Todas las fotos que les muestro en esta diapositiva, sea en la parte inferior como en la foto extrema izquierda inferior o en la foto central, la articulación puede darse en el inferior o en el lecho superior de la columna. En la foto central les estoy mostrando cómo puede llegar a fluir las varillas. Siguiente punto, algunas traves en cantilever, por ejemplo, eso que yo les estoy mostrando, solo se presentan en un nivel y en los demás niveles, esta trave en cantilever que vemos en todo el primer piso, existe en los demás niveles. Sin embargo, una mala construcción donde colocan todos los muros, pero no dejan una separación entre el muro y la losa, hace que al final el muro de todos los niveles llegue y se concentre en la losa inferior, provocando esfuerzos en los elementos de cantilever más grandes de los que puede soportar. Y es lo que vemos en la segunda foto, cómo estas traves ya fallaron, que no soportaron la carga de los volados. Normalmente no vemos en muchos sismos, en los sismos no es común ver fallas en estructura metálica. Aquí en Turquía pudimos ver algunos. En la primera foto, quiero que veamos la falla por pandeo local de la trave. El alma se pandea completamente tratando de girar, de provocar un giro, deformándose drásticamente. En la foto inferior, una falla del sistema de piso por la escasez de conectores entre el sistema de piso de la lámina, los aceros y el patín superior de la viga. En la siguiente foto vemos la falla de las columnas. Había la fachada, esto blanco que se ve no es un error en la foto, es prácticamente la trave porque la columna de la fachada había colapsado, la segunda se dobló y la tercera vemos aquí el pandeo en la parte a media altura del entrepiso. Otras fallas en estructura metálica son en las uniones, cuando hacemos uniones soldadas de estas armaduras al elemento vertical, aunque sean cargas pequeñas, esta es una agencia de auto. Entonces, aunque sean cargas pequeñas, viene el sismo, provoca un giro en la unión de la armadura con la trave y la soldadura de la cuerda superior no es suficiente y se desprende, lo cual al desprenderse una parte, pues ya la estructura trabaja de una forma irregular. En la siguiente foto, una cubierta que colapsa porque los muros se abren. En la foto de abajo, cubiertas muy ligeras, las cuales, a pesar de ser de baja altura, tuvieron también problemas. En la foto inferior es un acercamiento de esta foto de la parte superior, cómo se desprende, cómo el jalón, la cuerda superior. Llegamos a falla en escaleras. Cuando hay un evento sísmico, la forma de evacuar cualquier edificio, cualquier construcción, pues es usando las escaleras, donde debemos de tener mayor cuidado en su diseño. Ustedes sabrán que en oficinas o en vivienda, por ejemplo, la carga viva que consideramos en una vivienda son 190 kilos por metro cuadrado. Sin embargo, en las escaleras, por ser un punto de concentración, la carga que se considera son 350 kilos por metro cuadrado. Entonces, debemos de considerar eso en el diseño y los constructores cuando están realizando la obra. Aquí la foto central, la escalera colapsa porque no tenía adherencia, no tenía un anclaje necesario
al muro de concreto. Cuelan primero el muro, luego barrenan y solamente anclan las varillas con un barreno cinepóxico y sin ninguna preparación, lo cual al venir el evento sísmico se desprende las escaleras muy fácilmente. En las siguientes imágenes vemos otro tipo de fallas. El propio muro, de nada me sirve que la escalera no colapse si el muro tiene una falla por una fuerza perpendicular a su plano y cae sobre la gente que está evacuando el edificio por las escaleras, ¿no? En otros edificios, los muros que confinan la propia escalera colapsan y fallan por pandeo perpendicular a su plano, llevándose la propia escalera. Y así llegamos al punto número 12, falla en muros divisorios. Es muy común que diseñan una estructura de marcos rígidos, las columnas de concreto, los marcos, y después, como todos los muros son de relleno, no, la gente no pone especial cuidado en cómo detallarlos en sus proyectos y el constructor en cómo ejecutar la obra. En estas imágenes ustedes verán todas las esquinas sin ningún elemento de confinamiento, sin castillo. Los vanos de ventanas en la foto central sin ningún elemento de confinamiento, simplemente el bloque sin castillos. Ustedes saben, cuando viene el sismo, los primeros que van a fallar son estas mochetas sin confinamiento. Y efectivamente, eso es esta imagen que les mostré. En esas son edificios nuevos que están en proceso de obra. Ahora, ¿qué pasa cuando viene el efecto sísmico? Pues hay fallas en los muros divisorios por compresión diagonal y fallas por fuerzas perpendiculares a su plano, porque no tienen elementos de confinamiento que los sujeten al entrepiso. A cada nivel, en cada nivel hay una aceleración diferente. A mayor altura hay una aceleración mayor. Cuando viene el efecto sísmico, los muros van a tratar de voltearse. Y si no tienen ningún castillo, pues pasa esto. Aquí en esta foto superior del lado derecho estoy mostrándole un hospital. Si estos muros del hospital, de las locales del hospital caen, colapsan, ya no se puede usar ninguna habitación, ningún área de este hospital. De nada sirve que mi estructura esté bien, no colapse, si el hospital no puede ser usado, sobre todo en una emergencia de este tipo. En las otras fotos son edificios habitacionales. Aquí alcanzamos a ver una cabecera de una cama, pero todos los muros caen por el propio efecto sísmico. Como les mencionaba, lo primero que se va a afectar el primer daño que se muestra en cualquier mocheta sin confinamiento son estas diagonales de compresión, ¿no? Falla por compresión diagonal. Esta foto que tengo aquí en medio, en todos sus pisos se nota claramente falla por compresión diagonal, estas diagonales. En la foto que estoy señalando, el muro de colindancia en los primeros niveles colapsa totalmente por una falla perpendicular a su plano. Luego me preguntan por qué fallan en los niveles inferiores y no en los superiores donde la aceleración es mayor. Pues muy bien, esto se debe a la deformación en los primeros pisos, el modo de vibrar del edificio, donde a este nivel de altura, donde viene en un sentido la columna, la deformación de la columna llega a este punto y cambia de dirección. Entonces, ese giro en la deformación del edificio provoca que la principal falla sea en los pisos bajos, ¿no? Por el cambio de dirección de la deformación. Esto en un análisis numérico lo ven ustedes en los modos de vibrar. Más fotos de fallas. Aquí tengo dos acercamientos. Está la ventana que no tiene ningún confinamiento en sus extremos y obviamente falla el muro. En la foto de abajo
vaya completo el muro por compresión diagonal, y en la foto de extrema todos los muros que ya estamos hablando de esta falla por fuerzas perpendiculares a su plano. Pero estos tipos de daños de los muros se pueden evitar. Uno, si diseñamos las estructuras controlando sus deformaciones, sus distorsiones en cada entrepiso. Y dos, realizando un confinamiento adecuado de estos elementos divisorios. Creo que fui bastante rápido porque ya me estoy acercando al final. Después de ver las imágenes anteriores, ¿qué hacemos? Pues yo digo que hay que actuar. Hay que actuar porque no queremos ver estas imágenes en nuestra ciudad, en las ciudades de donde ustedes nos estén viendo, ¿no? ¿Cómo evitar que estos daños sigan pasando? Sismo, como yo les comenté al principio, sismo tras sismo, ustedes ven un sismo de un país, de otro, las fallas son muy similares, son muy parecidas. ¿Cómo los evitamos? Yo aquí les propongo 4 puntos. Primero como pregunta y luego las iremos respondiendo. Primero, ¿tenemos normativas adecuadas? Segundo, ¿estamos realizando una buena ingeniería estructural? Tercero, ¿el papel de los directores responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural es adecuado? Y por último, ¿las constructoras están realmente capacitadas? ¿Se actualizan? Las normas cambian y los constructores siguen usando los mismos sistemas, los mismos eh, puntos, lo mismo que aprendieron hace 20 años. Vamos a ir discutiendo punto por punto, si les parece. Pues de normatividad adecuada, yo estoy convencido que sí, que tenemos una normativa de las mejores. Las normas que acaban de publicarse, o más bien que tienen un año de que se publicaron y un poquito más de medio año que están vigentes, del 2023, yo creo que son de las mejores. ¿Por qué? Lo tenemos muy didáctico, hay unas tablas muy fáciles de seguir, nos va llevando de la mano, ya le aumentaron más figuras con color muy claros, muy entendibles, tiene sus comentarios para que cualquier duda, claro que son unas normas nuevas y mucha gente, como todo, a lo nuevo, pues lo tenemos que trabajar para irle dando una continuidad en el trabajo día a día, y después esto se nos va a hacer muy, muy simple. Yo escucho muchos comentarios de amigos que están muy complicadas y demás, pero pues algo hay de eso, pero en cuanto a su redacción, está más fácil de aplicar, más entendibles. Son ilustradas, están comentadas, incluso en las ilustraciones tiene diferentes colores para que nosotros entendamos cuál es el anillo, cuál es la grapa, cómo se deben de colocar. Y yo llego a unas obras a revisar y no saben que el estribo debe llevar dobleces a 135, que los anillos se deben de cerrar en los extremos de las columnas, que la zona de traslapes hay que colocar estribos cerrados, que los traslapes deben de estar a cierta distancia del nivel, pero en las normas está, y si yo busco un punto en alguna norma, y si no está en las normas técnicas complementarias, las tenemos en algunas normas oficiales, y si no recorremos al ASAI, ¿no? Un estándar norteamericano, esto en cuanto a concreto, en acero, en cuestiones de soldadura AWS, en cuestiones de todo, tenemos normas para todo. Solo es cuestión de conocerlas y aplicarlas correctamente. Siguiente punto. ¿Estamos haciendo una buena ingeniería estructural? También vuelvo a decirles que yo creo que sí. Hay despachos de mucha calidad. Ustedes deben de conocer muchos. Aquí vi hace rato los que están conectando. Hay buenos estructuristas conectados, buenos despachos. Claro, como en cualquier profesión, hay otros despachos que no. Quizás ese sea nuestro talón de Aquiles, quizá mi cliente o el cliente de algunos de ustedes haya dicho, usted me cobra mucho, mire, y conozco a este joven que va saliendo de la escuela y me cobra el 10% que usted, no sé. Pero ¿qué pasa?
hay que hacer proyectos completos y detallados. Y esto nos cuesta, por eso hay que cobrarlo. No hay por qué regalar el trabajo. Si van a ustedes a hacer unos proyectos con un alto detallado, pues les va a llevar mucho tiempo de dibujo, tiempo en el modelado. Entonces, pues sí, va a costar, es una ingeniería muy completa, pero tiene un costo. Dos fotos. Normalmente no platico de fotos de obras que no son mías, pero siempre paso por estos lugares, veo estas imágenes, lo he comentado con muchos colegas, con gente de mi oficina. La primera imagen, la relación de esbeltez es la misma que la segunda. Sin embargo, en la primera, la única línea de defensa son los dos ejes de la colindancia. No hay un elemento en el sentido corto del edificio que me resiste la fuerza sísmica. Yo ya me imagino cómo se va a mover este edificio en un temblor. ¿Qué es lo que va a pasar con todos estos muros de relleno? El mismo caso hecho por un poquito más estudiado, la misma relación de esbeltez, los mismos dos ejes, pero con una serie de contraventeos. Tampoco es mío, pero se ve de mucha mejor ingeniería, claramente. Algo que no debemos de hacer y que sigue pasando, y no una vez, sino decenas de veces, es que colocamos la estructura en un solo sentido. La estructuración, lo que nos va a resistir los eventos sísmicos, lo que va a hacer que el edificio se deforme de más, se desplace de más. ¿Por qué? Porque obedecemos mucho a a la arquitectura. Nos falta a los ingenieros estructurales tener un diálogo, hacerles ver a los arquitectos que también se requiere resistencia ante fuerzas horizontales en el sentido corto de los edificios. Muchas veces porque se usa de estacionamiento, porque apenas caben los cajones, giran las columnas en el sentido largo donde ya tienen muros de concreto en las colindancias. Y en el sentido corto, donde yo estoy colocando esta flecha roja, no tengo elementos sismoresistentes que me controlen la deformación. Ustedes saben que la deformación excesiva, como lo vimos en las fotos anteriores, va a provocar que el agrietamiento de todos mis muros divisorios y que este departamento que hoy en día cuestan bastantes millones, pues quede inservible por varios meses o años en lo que son reparados. Ciertamente a la estructura puede que no le pase nada, pero si no cuidan las distorsiones, no vamos a tener estructuras sanas. La siguiente imagen a color es este mismo planta con un modelado donde ante el efecto sísmico en la dirección de esta flecha verde, este extremo se mueve muchísimo más que el extremo de la colindancia de abajo. ¿Por qué? Porque tenemos el cubo de elevadores, el cubo de el entreje de columnas más junto, más cerca, y además un muro de concreto que me jala la rigidez. Entonces, eso va a provocar una torsión y problemas serios. Eso es lo que nos toca a nosotros como corresponsables estructurales, estar corrigiendo a los proyectistas. Y eso a los proyectistas nos cuesta trabajo el diálogo con los arquitectos. Esta foto, tanto el proyecto anterior que les mostré es un tema de hace unos días, es algo que tengo ahorita en revisión, y esta foto es otro. Hace 2 días fui a ver un edificio que me pidieron. Veamos aquí todas las columnas, la rigidez en el mismo sentido que los dos muros de colindancia. En el sentido corto, con las columnas de 20 centímetros de espesor, la distorsión, la deformación que voy a tener aquí es muy grande y cuando venga un efecto sísmico, pues esto no me va a ocasionar muchos daños. Entonces, aquí que buscamos, pues a lo mejor colocar algunos contraventeos en las dos fachadas, ¿no? Algo que nos controle la deformación. Nuestro problema en el diseño estructural de hoy en día es controlar la deformación para que podamos controlar las distorsiones de entrepiso. Por eso aquí en esta imagen es algo de lo que no se debe de hacer.
y sin embargo lo vemos todos los días en nuestro quehacer de ingeniería. Ahora bien, el papel del director responsable de obra y del corresponsable en seguridad estructural. La pregunta es si es adecuado. Yo conozco mucho gente de ustedes, incluso aquí también veo, hay directores responsables de obra y corresponsables. Y esta plática la hemos tenido en muchas ocasiones, ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad que podemos mejorar, que tenemos que ir trabajando e ir mejorando día a día. Primero, lo que yo les recomiendo es revisar el proyecto estructural junto con el estructurista. No esperar a que el estructurista termine el proyecto, lo entregue para que nosotros podamos empezarlo a revisar. Debemos de trabajar con él desde la propia concepción estructural. Dos, hay que buscar estructuras eficientes ante el efecto sísmico en ambos sentidos de la estructura, ¿no? Cuidar mucho que resiste en el sentido corto y en el sentido largo los efectos sísmicos. Hay que verificar el comportamiento de la estructura en todas sus direcciones, sobre todo las esquinas. En esta imagen de la derecha, pues este es un modelo donde se está revisando el modo torsionante. Luego, los proyectistas me reportan en la memoria de cálculo que cumplen con los desplazamientos en el centro. En el centro se va a mover menos el edificio que en los extremos por el efecto de torsión. Aquí en este punto donde tengo mi cursor, el desplazamiento es mayor que en ese mismo entrepiso, pero en la parte central. Entonces, mucho cuidado. Revisen los, los desplazamientos y las distorsiones en los puntos más desfavorables. Cuarto, cuando tenemos los modos de vibración, siempre hay que alejarnos del periodo del terreno para evitar lo que desde hace décadas conocen como resonancia. Y sobre todo, hoy en día hay que cuidarnos en el espectro sísmico. Ya conocemos en la Ciudad de México que hay una tendencia a una desecación del suelo, una compactación, lo cual va a modificar el periodo del propio terreno. Entonces, hay que ir cuidando en ese tema para alejarnos, sobre todo en un futuro. Hay que revisar el detallado del proyecto, detallado de los aceros de refuerzo, lo que les comentaba, tanto en estructura metálica, las soldaduras, en estructura y concreto, los anclajes, la longitud de desarrollo, en los nodos, los estribos, la colocación de estribos, grapas. Y un punto al que cuál nos está llevando las nuevas normativas es que cada vez debemos usar mayores aparatos de control de la respuesta sísmica, llámese aisladores de base, llámese contraventores restringidos al pandeo o BRBs, disipadores, no sé, viscosos o histeréticos tipo amortiguadores, o el disipador de masa en los extremos, en las alturas para los edificios altos. Bueno, llego a un punto de, siguiendo este tema de cómo evitar que sigan pasando los daños, el punto de si las constructoras están capacitadas y se actualizan, aquí pongo que es un buen dilema. Sin embargo, todos ustedes conocen constructoras muy, muy buenas que les gusta llevar un control en la obra, sus pruebas de laboratorio, pruebas desde que llega el material, que le hacen pruebas a las varillas en cada lote, cuando van colados, siempre cumpliendo con la normativa por cada 20 o 40 metros cúbicos, una prueba de concreto y demás. Entonces, o por cada colado, ¿no? Hay que revisar bien la frecuencia de las pruebas de laboratorio. Hay constructoras que lo hacen muy, muy correcto y que siguen las indicaciones del corresponsable o del director de obra. Sin embargo, hay constructoras que por economía ni siquiera contemplan realizar ningún tipo de prueba. Y es papel del director de obra y del corresponsable obligarlos a que se lleven a cabo. Por lo cual
Aquí en las áreas de oportunidad, como punto número 1, es la comunicación del director responsable de obra, el corresponsable en seguridad de estructura, la constructora y la empresa de supervisión. Punto número 2, hay que revisar los procesos para que estos sean los correctos tanto en la excavación como en la obra. Por eso hay que realizar unas visitas muy constantes y periódicas en cada una de las obras que nosotros estemos revisando o que hayamos dado alguna responsiva para ello. Punto 3, lo que ya les comentaba, verificar el control de calidad de todos los materiales. 4, verificar que se respete el proyecto revisado y aprobado. Yo creo que todas las obras son sensibles a cambios, se va dando y hay cambios, pero hay cambios que deben ser consensuados por todas las partes, aprobados, deben ser calculados por el estructurista, aprobados por el corresponsable, por el director responsable de obra, y después esos cambios llevarlos a unos planos ASBIR. Y si es preciso hacer la obra tal como se está en plano, mejor. Pero al menos que yo recuerde, es un poco, siempre hay algún cambio, ¿no? Es algo complicado que la obra se dé tal como estaba en el plano por algún caso o algún detalle en campo. Y por aquí el punto 6, las notas de bitácora. Cualquier cambio, cualquier cosa que nosotros veamos anormal, se debe de anotar en bitácora para que se dé seguimiento y quede plasmado de forma legal lo que uno está reflejando o diciendo en la obra. Siguiendo con el tema de que si las constructoras están capacitadas, pues las que sí, qué bueno, y las que no, pues es nuestro papel realizar la supervisión y estarles corrigiendo. En la foto anterior me voy a regresar. Ven, aquí en estas imágenes están un poco pequeñas, pero espero que alcancen. En muchas de ellos les estoy haciendo anotaciones explicando procesos correctos para la ejecución en la obra. Eso es un poco nuestro papel como corresponsable, como director de obra. Entonces, un punto muy importante es nuestra supervisión de todas las obras que nosotros estemos firmando, hayamos revisado el proyecto, porque de nada nos sirve hacer una revisión exhaustiva de los planos, del proyecto, la memoria de cálculo, que el modelo se haya comportado bien, si no les da tiempo de estar en las obras. Punto fundamental, la supervisión en la obra. Luego, yo conozco muchos compañeros que no acostumbran o que no les pagan las visitas y que por eso no van, ¿no? Miles de temas. La recomendación es estar muy pendiente de las obras. Les mostré en las imágenes anteriores concretos, ves todo tipo, ¿no? Sea mampostería, sea estructura metálica, sea todo. Siempre hay una explicación para las correcciones que se tengan que realizar en la obra. Y quizás no correcciones, sino simplemente la forma, el proceso que deben de ejecutar para no tener ningún problema, ¿no? En esta foto de unas muy rápido las uniones de estructura metálica atornilladas y que mucha gente de estructura cree que es complicado hacer estas uniones con las placas de momento, y hay otras empresas que se les facilita, ya trae a la columna, trae sus placas perfectamente barrenadas y todo coincide perfectamente. Hay otras que no, y luego esto termina siendo un caos porque barrenan en obra y ya están quemando la placa de más y haciendo barrenos muy ojivados, cosas que no debemos permitir en cuanto a estructura metálica. Otro tema muy importante en estructura metálica son los conectores en el sistema de los aceros, ¿no? Para que me pueda trabajar muy bien como un sistema compuesto, lo debemos de conectar realmente en la obra. Y algo que yo platico e insisto en cada plática es la capacitación y la actualización profesional de todos nosotros para aplicarla al desarrollo y bienestar de la sociedad. Aquí estoy colocando al CAMSAN como un punto muy
muy fuerte que nos capacita. Está la propia DOC, ANDROC, Colegio de Ingenieros Civiles, el Ilustre Colegio de Ingenieros Arquitectos y las sociedades técnicas. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Si todos vamos apegándonos a las normativas, a hacer nuestro trabajo ingeniería de forma correcta, vamos a lograr mejorar el comportamiento estructural de las construcciones nuevas y sobre todo las construcciones existentes. Y así lograremos tener ciudades resilientes cuando se presenten los efectos sísmicos, que sabemos que va a haber. Nadie nos puede decir que no, que mañana va a temblar o que va a temblar en un año o hasta en 10 años. Sabemos que estamos en una zona sísmica, sabemos que la Ciudad de México tiene amplificaciones de esas ondas sísmicas por el tipo de suelo en el que estamos. Entonces, si ya lo sabemos, solo tenemos que trabajar y trabajarlo en serio, tomar las cosas con responsabilidad y llegando a la parte final de esta plática es transmitir el conocimiento y capacitar a las nuevas generaciones de arquitectos y de ingenieros. En las obras, pues siempre hay que llevar a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes hay que tratar de explicarles lo más posible del comportamiento estructural, de cómo se deben de ejecutar las obras y el por qué, por cómo es que trabaja una estructura para que ellos le entiendan y puedan ir realizando su trabajo de una forma más ágil cada día y una forma más correcta. Esta es mi última diapositiva. Aquí hay un correo, una página y si ustedes tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Terminamos con esto la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero Gabriel, por tu participación. El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, otorgan el presente reconocimiento al ingeniero arquitecto Gabriel Álvarez Hernández por su ponencia denominada A 2 años de los sismos de Turquía, reflexiones desde la práctica profesional. Firma el reconocimiento a nuestro presidente, el arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza, presidente de los consejos directivos del CAMSAM. Firmado a la Ciudad de México el 7 de febrero de 2025.